tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de información de Ultimátum Noticias correspondiente a este miércoles 2 de junio del 2021. Estamos a unas horas de que concluya el periodo de proselitismo de los candidatos a puestos de elección popular, tanto federales como estatales. A las 23 horas con 59 minutos deberán haber cesado, suspendido todas las actividades de propaganda electoral que hayan estado haciendo a lo largo de estas semanas recientes y un par de meses antes, como ocurrió con los aspirantes a diputados federales. A partir del primer minuto de mañana jueves, nadie, absolutamente nadie deberá estar ya realizando ninguna actividad de difusión, ni de publicidad, ni de reuniones, ni privadas, ni públicas. Y en ese contexto es que han estado cerrando ya sus actividades de proselitismo, algunos de ellos que lo decidieron hacer ahora en la tarde, tal vez algunos otros lo hagan un poco más tarde, o algunos más no hayan decidido hacer cierres, sino simplemente mandar mensajes significativos para ellos a través de redes sociales. Por cierto, ya que estamos hablando de elecciones, estamos todavía en la introducción de la información, en los sumarios. Todavía es incierto si va a haber elecciones en Carranza y en Honduras de la Sierra, donde grupos sociales han estado en confrontación o demandando alguna situación con las autoridades en Carranza y Honduras de la Sierra. Mañana van a decidir los consejos distritales qué va a suceder en esos lugares, si hay condiciones o no para instalar casillas. Estaremos atentos a eso, y más adelante le informaré con una entrevista del presidente del IEPC, Osvaldo Chacón, de qué podría pasar si no se instalan casillas en esos lugares. Más adelante le platicamos. Otro asunto que llamó la atención también el día de hoy fue la liberación de los 19 presos que habían sido detenidos en el bloqueo de la caseta de cobro de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. 17 de ellos eran normalistas, 2 eran desplazados, que fueron detenidos en aquella ocasión y que estaban presos en el Amate. Bueno, pues debido a las presiones que estuvieron haciendo los normalistas con marchas, con hechos violentos, pues un juez determinó cambiar sus circunstancias y ahora decidió liberarlos, vincularlos a proceso, pero liberarlos para que en libertad lleven justamente su circunstancia legal. Y los maestros de la CENTE pues siguen apostados en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Estuvieron haciendo manifestaciones en varios lados de la capital chiapaneca el día de hoy, pero no nos olvidemos que ellos tienen otra agenda. Los maestros de la CENTE solamente estaban apoyando a los normalistas, estos en su lucha por liberar a sus compañeros que estaban presos, y si ahora ya están liberados, ya fueron liberados, pues se supone que los normalistas van a suspender sus actividades, pero los de la CENTE tienen otra agenda y siguen todavía manifestándose. Se corrió el rumor recientemente de que había sido liberado aquel presunto acosador de Mariana, la estudiante de medicina de la UNACH, que fue encontrada muerta en una casa allá en Ocosingo. Bueno, pues se desmiente tal información y lamentablemente fue encontrado muerto un hombre en una casa en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, pero de eso le platico un tanto más adelante. Sean ustedes bienvenidos y los invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos. Tenemos una breve pero sustanciosa síntesis de información de lo más importante que ocurrió en este día aquí en Chiapas. Empecemos con esto, la liberación de los normalistas que estaban en el Amate.
Un juez cambió su medida cautelar, pero todos quedan vinculados a proceso. Un juez del Poder Judicial determinó el cambio de medida cautelar para los 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá y 2 desplazados del ejido Puebla-Chenaló, fijándoles una firma periódica y la restricción de activismo en espacios públicos. Los 17 estudiantes normalistas y los 2 desplazados del ejido Puebla-Chenaló enfrentarán cargos por los delitos de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz y la colectividad, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo, que habrán de enfrentar fuera del penal El Amate, con las restricciones ordenadas por las autoridades, es decir, no podrán participar en actos que alteren el orden público. Eso fue lo que decidió un juez el día de hoy. No es que estén liberados de culpa, simplemente van a llevar el proceso legal en libertad. Y se les dictó pues 2 medidas cautelares principales. Una de ellas que van a tener que estar yendo a firmar periódicamente ante un juez allá en el penal del Amate, y la otra es que tienen prohibido participar en actos que alteren el orden público. Así fueron liberados estos jóvenes normalistas. Y bien, volviendo al asunto de los maestros de la CENTE, le decíamos, siguen en el plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez que instalaron el día de ayer, que dijeron, lo advirtieron, va a ser un plantón de manera indefinida, según ellos, hasta que las autoridades educativas les resuelvan todas sus peticiones. Pero hoy un grupo de los normalistas, le decía yo, pues se mantiene en el centro de Tuxtla en un plantón. Otro grupo fue a manifestarse a las afueras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Otro protestó frente a la escuela secundaria Adolfo López Mateos, que está a la altura de la 9ª Poniente y 2ª Sur, y algunos más cerraron los accesos de la Torre Chiapas. De manera simultánea, les tenemos que informar, otros profesores de esa misma disidencia se trasladaron desde ayer a la Ciudad de México, en donde hoy participaron en una marcha desde el monumento al Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Allí realizaron un mitin en donde están exigiendo al gobierno federal que abra una mesa de diálogo para dar respuestas concretas a sus demandas. Así está el asunto. Los profesores de la CENTE tienen otra agenda, la están encauzando ya a las peticiones al gobierno federal, y principalmente lo que están pidiendo es que se abra una mesa de diálogo que fue levantada desde el año pasado. Suponemos que pues en las próximas horas habrá una respuesta a la petición de estos profesores. Bueno, y vamos a los asuntos electorales. Le decía yo al inicio, las autoridades electorales van a decidir mañana jueves qué va a suceder en Venustiano Carranza y en Honduras de la Sierra. Esto lo confirmó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, quien informó que los consejos distritales del INE van a decidir mañana jueves si hay o no condiciones para instalar casillas en el municipio de Venustiano Carranza y en Honduras de la Sierra. En entrevista exclusiva en los estudios aquí en Ultimátum, explicó que esos consejos con cabecera en Comitán de Domínguez y en Huehuetán están facultados para tomar esas decisiones. ¿Por qué en Comitán y por qué en Huehuetán? Bueno, pues ahí están las cabezas distritales a las que pertenecen, en este caso de Comitán pertenece Venustiano Carranza y en el caso de Huehuetán pues pertenece Honduras de la Sierra. Ya le hemos platicado que en Venustiano Carranza pues hay 2 grupos antagónicos, los de la Casa del Pueblo y los de San Antonio Los Llanos, y en el caso de Honduras de la Sierra pues hay grupos sociales que están inconformes porque se creó un nuevo municipio que se llama Honduras de la Sierra. Ellos pertenecen a Siltepec
este municipio o el territorio de Honduras de la Sierra era de Siltepec, dividieron a Siltepec, crearon Honduras de la Sierra, pero estos grupos no quieren pertenecer a Honduras de la Sierra y han estado pues inconformes con esa situación que es totalmente ajena a las elecciones, pero están aprovechando la circunstancia para manifestarse de esa manera y han decidido impedir la instalación de casillas. Pero escuchemos qué es lo que nos dijo el consejero presidente del IEPC, Osvaldo Chacón. El día de mañana va a sesionar el Consejo Distrital del INE, con cabecera en Comitán. De ahí depende electoralmente ese municipio y se va a tomar una decisión al respecto, porque es facultad de esos consejos. La decisión de dónde instalar una casilla no depende de los consejos distritales federales. Y mismo caso de Honduras de la Sierra, ¿no? Que tendrá que sesionar el consejo de Huehuetán, ¿no? Entonces, habrá que estar muy atentos. Ahí necesitamos que las autoridades de gobierno informen oportunamente la situación que se guarda en esos dos municipios donde no se ha podido avanzar de manera debida en la organización de la elección. Entonces, mañana es la fecha clave y límite para que se tome una determinación al respecto. Si por alguna razón los consejos distritales del INE deciden no instalar las casillas de Venustiano Carranza y de Honduras de la Sierra, entonces nos lo harán de conocimiento al IEPC y nosotros a su vez lo haremos saber a los partidos políticos y a la ciudadanía y al Congreso del Estado. Ya en su momento el Congreso local tendrá que tomar una decisión si en esos dos municipios, ¿no?, posteriormente se convoca a una elección extraordinaria o se nombra un consejo municipal de gobierno. Eso Es importante justamente lo que acaba de decir Osvaldo Chacón respecto de esta situación que se está presentando en Venustiano Carranza y en Honduras de la Sierra. De eso estaremos atentos el día de mañana para informar, porque no es nada muy sencillo. Si no se instalan casillas, el asunto tendrá que pasar al Congreso del Estado, el que decidirá qué hacer en esos municipios, porque de acuerdo con la Constitución, los actuales presidentes municipales terminan su periodo en una fecha determinada y no pueden seguir más allá de esa fecha. Por lo tanto, el Congreso del Estado decidiría qué va a pasar ahí si los ciudadanos no pueden elegir a sus nuevas autoridades. Mañana lo platicaremos desde luego con mucha oportunidad y con mucha claridad. También estuvo en los estudios de ultimátum Emilio Salazar Farías, él es candidato de la Alianza Va por México, del PRI, PAN y PRD a la Diputación Federal por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues él nos habló de las características que tienen las campañas electorales de ahora. Se mostró sorprendido porque la pandemia del COVID-19 cambió totalmente el orden de prioridades de los ciudadanos. El aspirante legislador dijo que el mundo ha cambiado de la manera más rápida de la que los políticos se puedan adaptar, y consideró que por eso quienes se dedican a la actividad pública están obligados a adoptar otra visión de las cosas. Escuchemos brevemente lo que nos platicó. No me imaginé el cambio. La pandemia vino a cambiar el orden de las prioridades de la gente absolutamente, eso jamás me lo imaginé. Hay una cosa también importante, lo que hablamos de redes. Todavía las últimas campañas podía uno libremente promocionar o no promocionar en tus redes. Hoy hay todo un lineamiento en ese sentido. Los lineamientos del INE, que siempre han funcionado, hoy son todavía más estrictos. No encuentro algo muy cambiado. Ha cambiado mucho más rápido el tiempo y el mundo de lo que los políticos nos podemos adaptar. Estamos obligados a cambiar, a tener otra visión. Hay un compañero mío que está en campaña también, don Roberto Serrano, que somos más o menos de la edad,
Él me lleva ahí unos meses y me decía lo mismo, ¿no? Y he visto en él un gran cambio. Hay que cambiar el mensaje, hay que cambiar el medio y hay que saber interpretar las prioridades. Eso sí es igual, el interpretar a la gente, ¿no? La necesidad. Muy bien, pues es interesante también lo que nos platica Emilio Salazar, porque ninguna elección es igual a la otra. Sin embargo, hoy muchos de ellos, los aspirantes a algún cargo de elección popular, han estado experimentando en carne propia cuáles están siendo las transformaciones que ya se vieron notablemente en estas campañas como consecuencia de la pandemia. Bien, el gobernador Rutilio Escandón, esto por otra parte, exhortó el día de hoy al pueblo de Chiapas a vivir elecciones como una verdadera fiesta cívica y democrática. Insistió en el llamado a la población a vivir las elecciones del próximo 6 de junio como una verdadera fiesta cívica y democrática y a acudir a las urnas a votar a fin de que las y los futuros representantes, tanto en los ayuntamientos como en el poder legislativo estatal y federal, tengan el respaldo de la ciudadanía. El mandatario subrayó que es fundamental que las chiapanecas y los chiapanecos ejerzan su derecho y obligación de votar, pues de esa manera las autoridades electas contarán con el apoyo y la confianza de las y los ciudadanos, así como el compromiso de sacar adelante las propuestas más sensibles que la gente demanda. Y vamos a un cierre de campaña que ocurrió el día de hoy allá en el municipio de Ocosocuautla. El aspirante de Morena a la presidencia municipal de Ocosocuautla, Javier Alejandro Maza Cruz, realizó esta tarde su cierre de campaña de proselitismo. Fue hace un par de horas más o menos, con una caravana motorizada, y ahí exhortó a la población a que salga a sufragar en forma civilizada y tranquila este domingo 6 de junio. Allí estuvo mi compañero Sergio Hernández. Vamos a escuchar. Sí, buenas tardes. Platícanos de su cierre de campaña. Pues aquí estamos marchando por la paz, por elecciones pacíficas. Aquí en Coita pues hubieron muertos en la ocasión anterior, entonces pues es un llamado a toda la ciudadanía a que salga a votar con confianza. Creemos, consideramos que todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo, y la verdad es que el respaldo es muy fuerte. Entonces todavía se va a ir uniendo más fuerte, más gente de aquí a que lleguemos al punto donde vamos a cerrar, que es un parque que se llama Cruz Blanca, y de verdad estamos muy contentos por toda esa respuesta que tenemos. Hablando de respuesta, ¿qué opina de la respuesta de la gente que ha convocado ahorita, que ha llegado? Pues muy bien, estamos muy contentos. Le digo, se va a ir sumando más gente todavía de la que ya hay ahorita. Pasando a otras cosas, en las recientes horas se estuvo filtrando información en redes sociales de que presuntamente había sido liberado aquel médico acosador o presunto acosador de Mariana, aquella muchacha estudiante de medicina que falleció en una localidad del municipio de Ocosingo en circunstancias muy extrañas. Hubo suficientes elementos como para poder pensar que este doctor que fue detenido en aquella ocasión, de nombre Fernando, pues había estado acosando en vida a esta muchacha, acosando sexualmente, ¿verdad? Luego entonces se investigó y encontraron suficientes elementos para poder detenerlo, lo detuvieron, pero había la inquietud recientemente de que pudiese ser liberado en las recientes horas, y no fue así. El Poder Judicial desmintió esa información. Respecto del proceso jurisdiccional contra Fernando N., el Poder Judicial del Estado de Chiapas confirmó que el procesado continúa privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Ocosingo. Está vinculado a la muerte de Mariana. De esta manera se confirma que el procesado continúa su procedimiento de ley en prisión por el delito de hostigamiento sexual agravado sin cambios de medida cautelar, contrario a lo que algunos medios electrónicos han estado informando. Sea claro, pues sigue en la cárcel llevando allí su proceso legal, no ha sido liberado. Fue desmentido en forma categórica ese dato. En una
En un acontecimiento lamentable, el día de hoy fue encontrado un hombre muerto en el centro de Tuxtla Gutiérrez. El sujeto de nombre Alejandro y con 31 años de edad fue localizado sin vida, semidesnudo y dentro de su propia casa, que al mismo tiempo funge como una vecindad en la colonia centro de Tuxtla Gutiérrez. Nos reporta nuestro reportero Edberg Mayorga. La policía fue avisada de ese hallazgo a eso de la 1 de la tarde de este miércoles en una casa ubicada sobre la 7ª Sur, entre 3ª y 4ª Poniente, en el barrio El Calvario de la capital del estado. El padre de la víctima localizó el cadáver y los informes preliminares indican que pudo haber fallecido de un paro cardíaco. Y bien, pues ya para terminar, hace unos instantes apenas, Carlos Morales Vázquez, candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez de Morena, vía reelección, pues realizó su cierre de campaña. Fue en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, frente a la Diana Cazadora, y bueno, pues así se vivieron los momentos de este cierre de campaña. Se ve rodeado de simpatizantes y de una tradicional batucada. Ahí mi compañero Alfredo Pacheco captó estas imágenes que les presentamos a continuación. Soy prensa, amiga. Algo muy breve de lo que estuvo pasando esta tarde aquí en Tuxtla Gutiérrez con el candidato a la presidencia municipal por Morena. Estos pues seguramente son los últimos actos que les hemos estado presentando de proselitismo. Mañana ya no habrá absolutamente nada. Le estaremos informando de todo lo que acontezca a lo largo de la mañana y la tarde, como lo hacemos todos los días. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.